Bienvenidos a un recorrido por uno de los casos más escalofriantes de la historia de Galveston, Texas. Antes de comenzar, dejen en los comentarios desde dónde nos escuchan y la hora exacta en que están escuchando esta historia. Queremos saber qué lugares son los que visitan estas historias documentadas y en qué momento del día o de la noche. El verano de 1856 estaba en pleno apogeo y casi toda la isla de Galveston celebraba su riqueza, pero algo ocurrió en la plantación Cole que nunca llegaría a los libros de historia. La plantación, situada a 3 millas al este del puerto, era famosa por sus lucrativos campos de algodón y por el extraño silencio que parecía envolver la casa principal. Un silencio que, según antiguas cartas encontradas casi un siglo después, gritaba más fuerte que cualquier alarido. Nathan Cole se había convertido en uno de los mayores terratenientes del condado de Galveston. Su esposa, Rosalie Duval, era de ascendencia francesa y llevaba con dignidad y calma los asuntos de la casa. La plantación Cole era un monumento al auge económico que había disfrutado Texas desde que se unió a la Unión 11 años atrás. Desde el puerto apenas se veían las columnas blancas de la casa principal, alzándose como centinelas sobre el paisaje llano de la costa. Lo que hace este caso tan inquietante no es lo que se descubrió, sino lo que desapareció. Según los registros aduaneros del puerto de Galveston, en enero de 1856, la plantación Cole declaró 43 personas esclavizadas. Para diciembre de ese año, ese número se había reducido misteriosamente a 29. 14 personas desaparecieron de los registros, sin defunciones, sin ventas, nada. Simplemente se habían ido. Los archivos del condado no dan ninguna razón de esta diferencia. Cuando la historiadora Margaret Woodward los revisó en 1963, observó que faltaban algunas hojas en el libro de contabilidad de la plantación Cole. El corte era limpio, profesional, como si alguien hubiera arrancado quirúrgicamente un período de la historia. El secreto podría haberse perdido para siempre si no fuera por lo que se descubrió en 1964. Mientras renovaban lo que quedaba de la antigua casa Cole, unos obreros desenterraron una cámara sellada bajo el comedor. En su interior había una caja de hojalata en la que guardaba un diario encuadernado en cuero. Sus hojas estaban amarillentas, pero aún legibles. La escritura era de Elizabeth Cole, la hija de 18 años de Nathan y Rosalie. Lo que Elizabeth wrote over 6 months in 1856 revealed a tale that contradicted everything Galveston society thought they knew about the revered Cole family. A tale of obsession, manipulation, and a darkness that festered behind closed doors. El diario fue revisado rápidamente por las autoridades locales antes de ser entregado a los archivos de la Universidad de Texas para su conservación. 3 semanas más tarde, un incendio en el almacén destruyó parte de los archivos históricos. Según el informe, el diario de Elizabeth Cole estaba entre los objetos extraviados. Pero antes de ser destruido, el Dr. James Harrove copió fragmentos. Sus apuntes verían la luz más tarde en una subasta de bienes en 1968. Lo que sigue es una narrativa reconstruida a partir de esas transcripciones supervivientes, registros portuarios, archivos eclesiásticos y correspondencia personal de aquellos asociados con la plantación Cole. Esto no es una historia de fantasmas. Nada sobrenatural ocurrió en esa casa en 1856. El horror que se desarrolló fue completamente humano. Y tal vez eso es lo que lo hace tan perturbador. El verano de 1856 fue excepcionalmente caluroso y seco en Galveston. Los campos de algodón se marchitaban y la tensión se arrastraba por el aire como la humedad implacable. El diario de Elizabeth se abre en abril con notas sobre el cambio en el comportamiento de su padre. Nathan Cole siempre había sido estricto, pero justo en sus tratos. Pero algo cambió esa primavera. Según Elizabeth, su padre comenzó a quedarse en su estudio hasta altas horas de la noche, negándose a cenar y hablando en secreto con Rosalie a puerta cerrada. «Padre pisa las tablas del suelo sobre mi habitación hasta el amanecer», escribió el 12 de abril. «Pregunté por sus problemas en el desayuno y mamá me miró con un gesto de silencio. Hay una tensión en esta casa que nos está sofocando a todos». La primera señal de que algo iba mal llegó a principios de mayo. Elizabeth registró un incidente peculiar que involucró a una de las criadas de la casa, una mujer llamada Sarah.
Según el periódico, Sarah había trabajado en la casa Cole durante más de 10 años. Era la principal asistente de Rosalie. Elizabeth relató que una mañana encontró a Sarah agachada en la despensa de la cocina, abrazando un pequeño bulto de tela contra su pecho. Le pregunté qué sucedía, pero no respondió, anotó Elizabeth. Cuando extendí mi mano para tocar la suya, se retiró como si me hubiera quemado. Señorita Elizabeth, murmuró al fin, hay cosas que es mejor no ver. Antes de que pudiera preguntarle más, Madre apareció en la puerta. Sarah se puso recta en su asiento, su rostro en blanco. El bulto se había perdido entre los pliegues de su vestido. 2 días después, Sarah se había ido. Cuando Isabel se interesó por su paradero, Rosalie le informó que Sarah había sido reubicada en los campos. Esto le pareció extraño a Elizabeth, teniendo en cuenta el estatus de Sarah y sus años de servicio en la casa principal. Cuando Isabel fue a buscar a Sarah entre los trabajadores del campo, le dijeron que allí no trabajaba nadie con ese nombre. Sarah había desaparecido. No fue la última en desaparecer aquel verano. Los archivos de la Catedral de Santa María en Galveston indican que Rosalie Cole se volvió mucho más asidua entre mayo y septiembre de 1856. El párroco, el padre Thomas Moore, escribió en su diario que la señora Cole parecía preocupada por cuestiones espirituales y pedía confesión privada todas las semanas. Lo que se habló en esas confesiones quedó entre Rosalie y su confesor, pero las notas del padre Moore muestran una creciente inquietud. La señora Cole habla de salvación y sacrificio en términos perturbadores, escribió a fines de junio. Cuando se le acorrala, solo alega una limpieza necesaria. Me temo que su comprensión de la doctrina se haya pervertido gravemente. Las notas de Elizabeth en el diario de este tiempo señalan alteraciones en la rutina de la casa. Las cenas eran silenciosas. Nathan estaba frecuentemente ausente. Rosalie estableció nuevas normas. Nadie podía ingresar al ala este de la casa, donde se ubicaba el estudio de Nathan. El servicio se adelgazó. Caras conocidas desaparecieron. Lo que más inquietó a Elizabeth fue la nueva costumbre de su madre de cerrar todas las puertas interiores al caer la tarde. Me desperté anoche con ruidos en el patio, escribió el 30 de junio. Cuando intenté entrar, mi habitación estaba cerrada con llave desde fuera. Las voces siguieron hasta el amanecer, murmullos bajos interrumpidos por algo que parecía llanto. A la mañana siguiente, cuando vi a mamá, la enfrenté por encerrarme en mi habitación. Ella dijo que era por mi seguridad, pero no me dijo de qué peligro. En julio, Elizabeth comenzó a registrar ruidos extraños debajo de la casa por la noche. La mansión Cole, como muchas casas grandes de Galveston, se alzó sobre pilotes para defenderse de las inundaciones. El de abajo servía normalmente de bodega y se mantenía fresco incluso en verano. Elizabeth relató un raspado rítmico y un sonido de metal sobre piedra que provenía de debajo de su habitación. No puedo dormir, escribió el 15 de julio. Los ruidos persisten durante horas. Esta mañana vi tierra en el pasillo, fuera del estudio de padre. Cuando le dije a mamá, dijo que debió haber sido arrastrada por el jardinero, aunque no he visto al señor Winters en la propiedad en casi un mes. El diario señala que Elizabeth trató de explorar el área debajo de la casa en al menos 2 ocasiones. La primera vez, los puntos de entrada estaban cerrados con candados nuevos. El segundo intento, a principios de agosto, fue más exitoso y más perturbador. Finalmente liberé las tablas de debajo de la despensa de la cocina. Anotó. Abajo estaba demasiado oscuro para verlo, pero bajé una linterna atada con una cuerda. Lo que iluminó no tenía sentido. La tierra había sido excavada, dejando hoyos rectangulares limpios, alineados en filas. Se ven como tumbas abiertas, pero más pequeñas de lo que una persona adulta podría caber. Antes de que pudiera indagar más, escuché los pasos de mamá. Apenas pude levantar la linterna y volver a colocar las tablas. A la mañana siguiente, Elizabeth descubrió que el suelo de la despensa de la cocina había sido clavado y un enorme armario había sido arrastrado para cubrir el área. Los registros portuarios indican que en agosto de 1856, Nathan Cole compró algo extraño: 20 barriles de cal viva, la que normalmente se usa para construir o para fines agrícolas.
El diario de Elizabeth hace referencia a la entrega. Dice que los barriles fueron llevados directamente al espacio debajo de la casa. Padre supervisó la instalación, él mismo escribió. Cuando pregunté por qué había cal, me miró como si no estuviera presente. Mamá me dijo después que era para el suelo, para renovar un jardín, pero nunca hemos tenido jardines en el lado norte de la casa. Para septiembre, las notas de Elizabeth eran desesperadas. Registró sus esfuerzos por hablar con los trabajadores de la plantación, solo para quedar más aislada. Sus padres la encerraron con el pretexto de que estaba enferma. El 10 de septiembre, un médico, el Dr. William Harris, llamado para inspeccionar a Isabel. Sus notas médicas en los archivos del condado muestran que encontró a la niña agitada pero en buen estado y le recetó reposo y estimulación limitada. El Dr. Harris es un cómplice, escribió más tarde Elizabeth. Habló con padre antes de revisarme, y sus preguntas parecían buscar un patrón de nerviosismo exagerado. Dijo que tal vez estaba histérica y que me mantuvieran dentro. Están conspirando para callarme. La nota más perturbadora es del 20 de septiembre. Isabel relató que se había despertado una noche y había visto a su madre de pie al final de su cama, viéndola dormir. Estaba inmóvil, su camisón blanco resplandeciendo bajo la luna. Al darse cuenta de que estaba despierta, Rosalie no se sorprendió ni se disculpó por irrumpir. En vez de eso, se sentó a su lado y le acarició el cabello con dedos fríos. Siempre ha sido una niña curiosa, susurró. Pero hay cosas en el mundo que deben ser secretas y sacrificadas. Tu padre y yo hemos sacrificado mucho para establecernos. Pronto será tu momento de continuar el legado familiar. Ella le besó la frente y partió, cerrando la puerta con llave tras de sí. La última entrada en el diario de Elizabeth es del 3 de octubre de 1856. Solo tiene 3 palabras. Están planeando algo para la luna nueva. He hallado una tabla suelta en el marco de la ventana. Si no vuelvo a escribir, que sepan que lo que ocurre bajo esta casa no es voluntad de Dios, como cree mamá. No hay más notas. Según los archivos de la Sociedad de Galveston, Elizabeth Cole fue enviada a vivir con familiares en Nueva Orleans a mediados de octubre para asistir a una escuela de señoritas. Pero la correspondencia de Rosalie con su cuñada en Nueva Orleans no hace referencia a tales tratos. Lo que le ocurrió a Elizabeth Cole aún es un misterio. No hay constancia de que llegara a Nueva Orleans, ni certificado de matrimonio, ni de defunción, ni nada más sobre su vida en ningún archivo. Como las 14 personas desaparecidas de los registros de la plantación, simplemente se desvaneció. El invierno de 1856 trajo cambios a la plantación Cole. Según los registros de ventas, Nathan Cole vendió gran parte de sus tierras en diciembre, a pesar de la caída de los precios del algodón. Los vecinos dijeron que los Cole se volvieron más reservados. Las invitaciones sociales que daban o a las que asistían disminuyeron a casi cero. La asistencia de Rosalie a la iglesia se volvió irregular antes de detenerse por completo en febrero de 1857. Una carta de Margaret Thornton a su hija en Virginia, de enero de 1857, nos da un atisbo de cómo la gente veía a los Cole en ese momento. La fiesta de Navidad en la finca Hopkins fue un evento muy concurrido. Faltaron los Cole. La desaparición de Nathan podría atribuirse a viajes de negocios, pero Rosalie se ha aislado por completo. Cuando la vi en el mercado la semana pasada, parecía agotada y distraída. Su apariencia, una vez impecable, ahora es algo descuidada. Hay rumores entre los criados de que pasan cosas extrañas en la plantación Cole. Se niegan a trabajar allí y entregan cosas a horas extrañas. Los socios de negocios de Nathan dijeron que se había vuelto impredecible en sus tratos, a veces demasiado generoso, otras sorprendentemente cruel. La evidencia más explícita del deterioro en las condiciones viene en una queja ante el sheriff del condado en marzo de 1857. Un comerciante de nombre Thomas Wilson declaró que Nathan Cole lo había amenazado con un arma de fuego en una discusión por una deuda que no había sido pagada. Las notas del sheriff dicen que cuando fue a la antigua plantación Cole a investigar, la casa principal estaba destrozada, con las ventanas rotas cubiertas de tablas y los jardines una vez cuidados invadidos de maleza. A Nathan se le tildó de descuidado y turbulento, y afirmó que sus negocios eran privados. No se presentaron cargos.
El deterioro mental de Rosalie Cole se registra en una correspondencia entre su hermana, Catherine Duval, y el médico de cabecera familiar en Nueva Orleans. Catherine fue a la plantación en abril de 1857, y parece que lo que vio la perturbó tanto que fue al médico justo después de regresar. «Mi hermana no es ella misma», escribió. «Habla en enigmas de purificación y sacrificios necesarios. La mansión, una vez una joya de la sociedad de Galveston, ahora se encuentra en estado lamentable. Lo peor son los rasguños en las paredes interiores, como si alguien hubiera estado tratando de salir a arañazos». Cuando pregunté por Elizabeth, Rosalie se puso histérica, diciendo que su hija estaba más cerca de lo que creía. «Nathan le ha cedido todo el poder de la casa a las órdenes cada vez más extrañas de mi hermana. Había habitaciones en las que tenía prohibido entrar, y cosas de las que no podía hablar. Temo por la cordura de los dos». El médico aconsejó que Rosalie fuera llevada a Nueva Orleans para recibir tratamiento, pero no hay evidencia de que esto sucediera. Por contra, los Cole se alejaron aún más del ojo público. El último capítulo de la saga de los Cole se escribió en septiembre de 1857, casi un año después de la última entrada del diario de Elizabeth. Un fuerte huracán golpeó la isla de Galveston y destruyó todo a su paso. La vieja plantación Cole, con sus edificios en ruinas, era un objetivo fácil. La casa principal fue destruida, lo que obligó a Nathan y Rosalie a mudarse a su propiedad en Houston. Mientras limpiaban, de acuerdo con una historia del Galveston Daily News, los trabajadores encontraron algo horrible. El artículo, del 5 de octubre de 1857, simplemente dice que se habían descubierto restos humanos en la propiedad Cole y que la policía estaba investigando. No volvieron a aparecer noticias de seguimiento en números posteriores. Los registros del condado muestran que el sheriff James Williams investigó, pero no presentó cargos. Su informe oficial solo dice que los restos encontrados en la propiedad de Cole parecían tener alrededor de un año, y que debido al huracán y la descomposición, no se podía identificar ni determinar la causa. El caso se cerró formalmente el 20 de octubre de 1857. Nathan y Rosalie Cole nunca volvieron a pisar Galveston. Permanecieron en la oscuridad en Houston hasta la muerte de Nathan por insuficiencia hepática en 1862. Rosalie le sobrevivió apenas 3 meses, supuestamente suicidándose en enero de 1863. El pequeño obituario del Houston Telegraph solo decía que le habían precedido en la muerte su esposo e hija. La única mención de que Elizabeth Cole no solo se había ido a la escuela. La plantación Cole en Galveston fue vendida y revendida varias veces en las décadas siguientes. Todos los dueños se quejaron del estado de la finca: ruinas, suelo infértil e imposibilidad de retener mano de obra. A fines de siglo, la propiedad se había parcelado y vendido para el desarrollo a medida que Galveston crecía hacia el este. La casa principal, o lo que quedaba de ella, fue derribada en 1922. La historia podría haberse perdido en el olvido, como tantas otras páginas negras de la historia, si no hubiera sido por la restauración de 1964 que desenterró el diario de Elizabeth. La pequeña ventana en que los académicos pudieron ver sus palabras abrió la puerta a preguntas que nunca podrán responder del todo. ¿Qué ocurrió con las 14 personas que faltaban en los registros de la plantación? ¿Qué pasó con Elizabeth Cole? ¿Por qué cavaron debajo de la casa? ¿Y por qué los Cole compraron tanta cal viva? En 1968, se llevó a cabo un estudio geológico en el lugar donde antiguamente se encontraba la plantación Cole, ya que se iba a construir un complejo de oficinas. El radar de penetración terrestre detectó anomalías en el suelo. Según el topógrafo, había alteraciones periódicas en la capa subterránea del suelo a unos 6 u 8 pies por debajo de la superficie actual, extendiéndose en forma de rejilla sobre aproximadamente medio acre. El informe aconsejó una inspección arqueológica antes de que comenzara la edificación. Esa evaluación nunca llegó. La constructora alteró los planos, aduciendo problemas de ingeniería, y edificó en otra parte del terreno. El espacio se pavimentó para un estacionamiento que permanece hasta el día de hoy. En 1969, el Dr. James Hargrove escribió un pequeño artículo para el Journal of Texas History, hablando sobre el diario de Elizabeth Cole y lo que significaba. Evitó hacer acusaciones directas, pero dijo que la evidencia parecía indicar una eliminación sistemática de personas de la plantación y luego un encubrimiento.
El artículo pasó desapercibido fuera de los círculos académicos, y fue prácticamente olvidado tras la muerte de Hargrove, en un accidente automovilístico el año siguiente. Sus apuntes personales, transcripciones más completas del diario de lo que llegó a publicar, se vendieron con el resto de sus bienes. Pasaron por manos de varias colecciones privadas antes de ser donadas a la Sociedad Histórica de Galveston en 1987. Allí permanecieron catalogadas, pero en gran medida sin revisar, hasta que la historiadora Rebecca Martínez comenzó a investigar las desapariciones relacionadas con las plantaciones de Galveston en 2008. Martínez descubrió un patrón que iba más allá de la granja Cole. Entre 1855 y 1858, algunas de las principales familias de Galveston vieron disminuir sus poblaciones esclavizadas. Estos cambios se produjeron en un momento de incertidumbre económica tras una pequeña crisis bancaria en 1855. Martínez teorizó que estas familias, en apuros económicos, pero reacias a vender propiedad humana a bajo precio, podrían haber tomado medidas extremas para recortar gastos y mantener las apariencias de riqueza. La plantación Cole, con sus notorias inconsistencias, fue la pieza central de la investigación de Martínez, pero su labor se detuvo cuando abruptamente se retiró la financiación a su proyecto en 2009. Los resultados iniciales nunca se publicaron y Martínez se negó a hablar más sobre el tema, aceptando un puesto en una universidad de California. Hoy en día, la antigua ubicación de la plantación Cole está cubierta de desarrollos comerciales y vecindarios residenciales. Ya no existe la casa principal ni las dependencias. El único monumento que queda es un pequeño marcador histórico en Broadway Avenue que no menciona a Nathan, Rosalie o Elizabeth Cole. Solo dice que aquí prosperaron varias plantaciones a mediados del siglo XIX, antes de ser tragadas por la ciudad en expansión de Galveston. Lo que realmente ocurrió en la plantación Cole en 1856 puede que nunca se llegue a saber con certeza. La evidencia que podría haber dado respuesta se ha perdido, destruido o suprimido intencionalmente. Lo que queda son pedazos, un diario visto y perdido en la noche, inconsistencias en los registros oficiales, susurros pasados de generación en generación. Algunos lugareños de toda la vida dicen que el estacionamiento construido sobre la antigua plantación está embrujado. Dicen que se sienten puntos fríos, incluso en pleno agosto húmedo de Galveston, y una sensación de temor que se arrastra sobre cualquiera que se quede demasiado tiempo después del anochecer. Historias como estas se descartan rápidamente como leyendas urbanas, el tipo que se acumula en cualquier lugar con un pasado turbulento. Más difícil de descartar son los resultados de un estudio de suelo de 2015, cuando el estacionamiento iba a ser repavimentado. Las muestras del núcleo mostraron altas cantidades de compuestos de calcio en el suelo debajo del asfalto, lo que indica que había cal viva debajo. La evaluación ambiental lo identificó como una anomalía menor, pero no encontró problemas de salud o seguridad que detuvieran el trabajo. La repavimentación finalizó en enero de 2016. En el camino, los excavadores desenterraron lo que parecía ser un pequeño libro encuadernado en cuero a unos 2 pies por debajo de la superficie original. Según el capataz de la obra, el objeto estaba muy deteriorado y se deshizo al tocarlo. Los pedazos fueron tirados como escombros de construcción. Los secretos de los Cole están enterrados bajo años de polvo, cemento y olvido. Elizabeth, la última testigo de cualquier atrocidad que haya tenido lugar en esa plantación, ha sido callada. Las 14 almas perdidas son nombres sin rostro en un libro de contabilidad, sus destinos sin registro ni lamento. Nunca se reveló ni se entendió por completo la lógica distorsionada de Rosalie y la complicidad de Nathan. Lo que nos llevamos es el retrato de una maldad humana, monstruosa en sus consecuencias. Un recordatorio de que los monstruos más aterradores no son sobrenaturales, sino que nacen de la crueldad y la inteligencia de la gente ordinaria. El enigma de la plantación Cole es un ejemplo de lo que puede ocurrir cuando el poder actúa sin control, cuando personas desesperadas hacen lo que consideran que la necesidad exige. Hoy en Galveston, pocos recuerdan a los Cole o la sombra de su plantación. La vida sigue sobre la tierra donde una vez Elizabeth oyó los sonidos de la excavación en la noche. El tráfico rueda sobre el lugar donde podrían haber sido enterradas vivas 14 personas. La brisa marina arrastra los ecos de voces perdidas hace más de 160 años. Pero en archivos polvorientos, en diarios y cartas olvidadas, aún quedan huellas.
Y a veces, alguien reúne suficientes de estos rastros para vislumbrar el fantasma de lo que debió haber ocurrido ese seco y caluroso verano de 1856, cuando la gente comenzó a desaparecer de la plantación Cole, y nadie se preguntó por qué, o aquellos que lo hicieron, desaparecieron también. Tal vez eso sea lo más perturbador del enigma. No lo que conocemos, sino lo que desconocemos. No el horror que podemos decir, sino el horror que solo podemos sentir entre los acontecimientos registrados, el horror callado del silencio de la historia. En 1968, mientras catalogaba los efectos del Dr. Hargrove, se encontró un sobre sellado dirigido a futuros historiadores de Galveston. En el interior había una sola página de apuntes que nunca llegó a ser un artículo académico. La página parecía una copia literal del diario de Elizabeth Cole del 25 de septiembre de 1856. He aprendido la verdad, aunque desearía no haberlo hecho. Anoche los seguí desde casa. No me vieron en la oscuridad cuando iban al granero de algodón. En el interior vi algo tan antinatural, tan inhumano, que mi mano tiembla al escribirlo. Padre ha transformado la trastienda del granero en lo que solo puede llamarse una sala de procesamiento. Había mesas de instrumentos quirúrgicos, canaletas de drenaje y botes de productos químicos. Madre se desplazaba con eficiencia aprendida, colocando en orden las herramientas, y padre revisaba un libro de cuentas. Mencionaron reducción de inventario y sacrificios necesarios para mantener las apariencias. Padre dijo que los bancos iban a llamar sus préstamos, que nuestra riqueza era una ilusión que ocultaba deudas crecientes. Vi cómo traían a Thomas, que ha trabajado en nuestros campos durante más de 15 años. Estaba inconsciente, ligeramente drogado. Lo que pasó después, no puedo recordarlo con claridad. Mi mente me protege desvaneciendo los detalles. Solo pudo notar qué significó el desmantelamiento sistemático de un ser humano. Madre recogió algunas piezas en frascos de solución, revisando un documento lleno de caracteres chinos. Padre hirvió el resto en cal viva en un foso debajo de las tablas del suelo. Se comunicaron durante todo el proceso, con el interés desapasionado de los carniceros, que comentan un corte de carne especialmente complicado. Madre habló de contactos en Nueva Orleans que pagarían bien por cierto material, en particular por el de jóvenes sanos. Mencionó algún pacto con el médico poco ortodoxo que investiga. Ahora sé para qué eran las excavaciones bajo nuestra casa. Almacenamiento temporal antes de la eliminación. Los desaparecidos no fueron vendidos ni transferidos. Fueron cosechados en partes y sus restos disueltos en productos químicos para que no quedara rastro. Lo peor fue que mamá mencionó casualmente mi próxima participación. Elizabeth has strong hands, she told father. Once she realizes the necessity of earning, she'll be a good help. Piensan meterme a su empresa después de mi cumpleaños 19 el mes que viene. Tengo que irme antes de eso. Le he escrito al padre Thomas en Santa María pidiendo santuario sin darle todos los detalles del horror que he visto. Si se halla este diario, que sea evidencia de las atrocidades cometidas por Nathan y Rosalie Cole en nombre de la salvación financiera. Esta página, a diferencia de otras notas de Hargrove, nunca fue cedida a ninguna institución. Se desconoce su paradero y no se puede confirmar su veracidad. Pero si es real, ofrece una razón escalofriante para las desapariciones en la plantación Cole, una mucho más terrena y, por lo tanto, más aterradora que cualquier explicación sobrenatural. Los archivos históricos muestran que Nathan Cole realmente estaba teniendo problemas de dinero en 1856. El pánico bancario de 1855 había provocado una contracción del crédito, que golpeó especialmente a los propietarios de tierras que se habían expandido agresivamente en años anteriores. Cole había adquirido más tierras en 1854, hipotecando las propiedades por sumas cada vez mayores, a medida que bajaban los precios de los productos agrícolas. Lo que aún se desconoce es si los contactos en Nueva Orleans que Elizabeth habría mencionado eran reales, y de ser así, ¿para qué habrían servido los materiales cosechados? Las escuelas de medicina de la época solían tener dificultades para conseguir cadáveres para las clases de anatomía, por lo que surgió un mercado negro de cadáveres. Otros autores han planteado hipótesis más oscuras, relacionándolo con exhibiciones anatómicas clandestinas o incluso prácticas ocultas.
Una pista tantalizadora emerge en la correspondencia del Dr. Antoine Lauron, un médico de Nueva Orleans, reconocido por su polémica investigación anatómica. En una misiva a un colega de noviembre de 1856, Lauron escribe que ha recibido preparaciones de herbolario de la costa del Golfo, preservadas con gran habilidad para un no médico. La misiva continúa explicando estas elaboraciones como especialmente apreciadas por su frescura y exactitud en la extracción. Las notas de investigación de Lauron fueron en su mayoría destruidas en la Guerra Civil. Pero aún existen fragmentos en los archivos de la Universidad de Tulane. Parece que estaba estudiando las diferencias en la estructura de los tejidos entre razas, una búsqueda pseudocientífica común en ese momento, pero que generalmente se realizaba con mucho menos rigor y mucha menos preocupación ética de lo que permitirían incluso los dudosos estándares de la medicina del siglo XIX. La posible relación entre los Cole y Lauron se insinúa aún más en los registros financieros que revelan que Rosalie hizo varios viajes a Nueva Orleans entre junio y noviembre de 1856. Cada vez volvía con grandes cantidades de monedas de oro, algo que una mujer de la época no solía llevar sola y que era difícil de justificar como negocios legítimos, ya que los Cole estaban en bancarrota. Si el testimonio de Elizabeth es veraz, implica una operación organizada de cosecha humana, que comenzó por desesperación económica, pero que pudo ser mantenida por otras razones. El creciente fervor religioso de Rosalie, que algunos de sus contemporáneos ya señalaron, tal vez fuera una forma de expiar sus actos. El aislamiento social de Nathan y su alcoholismo, al que se aluden las notas del médico antes de su fallecimiento, podrían ser también un deterioro psicológico por el peso de sus delitos. El destino de Elizabeth Cole sigue siendo el mayor misterio. Nunca llegó a Nueva Orleans. Nunca se encontró su muerte. Pero un censo de pacientes del manicomio estatal de Luisiana de 1857 menciona a una cierta E.C. de 19 años que fue internada por su familia a causa de delirios peligrosos. La entrada indica que la paciente refiere que sus padres mataron y procesaron a varias personas en su propiedad y que teme ser la siguiente. En el registro se señala que esta paciente falleció tras 6 meses en el manicomio a causa de fiebre cerebral. No se puede asegurar que fuera Elizabeth Cole, pero la coincidencia de tiempo y lugar es difícil de pasar por alto. Si este fue su destino, es un giro cruel del destino. Silenciar a una testigo a través del mismo sistema de atención médica que pudo haberse beneficiado de los crímenes de sus padres. La historia de la plantación Cole nos muestra lo peor que puede hacer el ser humano cuando la desesperación se encuentra con la oportunidad y la moralidad falla. Plantea que tras la fachada refinada de la alta sociedad sureña anterior a la guerra civil, se escondían horrores potenciales mucho más cercanos y reales que cualquier fantasma. En 2005, mientras excavaban para líneas de servicios públicos en las cercanías de la antigua propiedad Cole, los trabajadores desenterraron una serie de frascos de vidrio enterrados a unos 4 pies bajo tierra. Los frascos, que se cree que datan de mediados del siglo XIX, contenían material orgánico preservado en una solución que luego se descubrió que era una mezcla de alcohol y arsénico, una solución utilizada por los anatomistas de la época. El estado estaba demasiado descompuesto para una identificación positiva, pero el examen inicial del médico forense sugirió que eran humanos. Tras una pequeña investigación, los frascos y su contenido fueron catalogados como especímenes médicos históricos de origen desconocido y donados a una colección universitaria para su estudio. Nunca se hizo una asociación formal con la familia Cole. Un antiguo jardinero de la antigua plantación Cole le contó al historiador local Thomas Wright en 1997 otra pieza del rompecabezas. El hombre, ahora en sus 80 años, recordó que mientras cavaban zanjas de riego en la década de 1950, él y su equipo tropezaron con lo que parecía ser un sótano oculto, no mapeado en ningún plano de edificación. Estaba amurallado en ladrillo y con una puerta de hierro oxidado. Cuando la abrimos, dijo, encontramos una habitación vacía de unos 12 pies cuadrados. El piso era de cemento, pero tenía estos canales cortados que llevaban a un desagüe central. Las paredes tenían anillos de hierro sujetos en intervalos, más o menos a la altura de las muñecas de una persona de pie. Todo olía raro, incluso después de todos estos años, como a químicos y algo más que no puedo ubicar. Le dijimos al dueño de la propiedad, pero nos dijo que lo selláramos y nunca más habláramos de eso.
Dijo que bajaría el valor de la casa, así que lo hicimos. No hay evidencia de que esto se haya encontrado, y la ubicación de esta supuesta cámara se ha perdido, ya que la casa se ha remodelado varias veces en las décadas siguientes. Pero los historiadores de la arquitectura dicen que las habitaciones ocultas y los espacios subterráneos no eran raros en las casas de las plantaciones, especialmente en las zonas costeras susceptibles a huracanes e inundaciones. Sus usos abarcaban desde el almacenaje hasta el refugio en caso de tormentas, pero pocas habrían reunido las características que aquí se describen. En 1974, la antropóloga Dra. Margaret Sinclair entrevistó a antiguos esclavos que habían trabajado en las plantaciones de Galveston. Una entrevistada cuya tatarabuela había sido esclava en una propiedad cercana a la plantación, Cole compartió una historia que se había transmitido de generación en generación. La tatarabuela Harriet le dijo a su hija, «¿Quién le dijo a mi madre, quien me dijo a mí, que el lugar de los Cole era un lugar de desapariciones? Las personas llegaban un día, y al otro, ya no estaban. Los amos decían que los vendían, pero nunca más se volvía a saber de ellos». Harriet dijo que los esclavos sabían que era mejor no preguntar, pero tenían sus maneras de avisarse. Tenían un refrán: «Cuando la señora reza y el amo bebe, agacha la cabeza y calza los pies», es decir, que venían problemas y podrías tener que salir corriendo. Decían que la señora Cole tenía ojos que te atravesaban, como si te pesaran en libras. Esta narrativa oral, imposible de confirmar de manera independiente, coincide con los cambios observados en el comportamiento de Rosalie y Nathan durante el momento crucial de 1856. También implica que quienes vivían y trabajaban cerca de los Cole se daban cuenta de que algo andaba mal, aunque no supieran qué exactamente podía estar sucediendo en la plantación. La última pieza tantalizadora del rompecabezas surgió en 1992, cuando un descendiente del doctor, el médico William Harris, quien revisó a Elizabeth Cole en septiembre de 1856, encontró un compartimento secreto en un viejo maletín médico que había pertenecido a su antepasado. En su interior había una carta plegada, fechada el 5 de octubre de 1856 y dirigida al sheriff de Galveston, pero que nunca llegó a ser entregada. En la misiva, el doctor Harris se mostraba muy preocupado por la familia Cole. Después de haber reflexionado sobre el caso desde mi examen de la señorita Elizabeth Cole, me veo en el deber profesional de informar lo siguiente. La chica, aunque algo agitada, me pareció cuerda. Sus quejas sobre lo que ocurre en la plantación ameritan una investigación. Cuando fui a visitarlo, vi cosas extrañas en toda la casa, como puertas cerradas con llave, ventanas enrejadas. La justificación de Don Cole de que eran necesarias por temor a una rebelión de esclavos parece exagerada en vista de la tranquilidad de la zona. Más inquietante fue mi observación de lo que parecían ser instrumentos quirúrgicos en el estudio del señor Cole. Ciertamente no eran instrumentos que encontrarías en una casa de plantación. Cuando pregunté por tales objetos, la señora Cole se interpuso entre su esposo y yo, diciendo que él había tomado interés en disección amateur de pequeños animales para propósitos científicos. La explicación salió con una facilidad ensayada, pero sus ojos mostraban recelo. Lo más perturbador fue lo que vi al dejar la propiedad, cerca del granero de algodón. Vi a 2 trabajadores cargar lo que parecía un cuerpo envuelto en lona. Al ver mi carruaje, se replegaron rápidamente en el edificio. El señor Cole, que me había escoltado hasta mi coche, me dijo que era simplemente el cuerpo de un venado de una cacería reciente. Digo esto con gran vacilación, considerando la estatura del señor Cole en la sociedad y la seriedad de cualquier acusación. Pero no puedo quedarme callada si hay una posibilidad de que se estén cometiendo crímenes en la plantación Cole. No se sabe por qué la carta nunca llegó a entregarse. El Dr. Harris siguió ejerciendo en Galveston hasta 1860, en que se mudó a Houston. Sus registros médicos ya no mencionan a los Cole. La carta en sí, una vez descubierta, fue donada a la Sociedad Histórica de Galveston, donde aún se encuentra en sus archivos. Un recordatorio silencioso de las preocupaciones planteadas, pero nunca resueltas. El enigma de la plantación Cole es un escalofriante recordatorio de cómo la historia puede ocultar tanto como revela. La desaparición de 14 personas de los registros oficiales significa 14 vidas perdidas, no solo en presencia, sino en memoria y reconocimiento. La muerte de Elizabeth Cole en un manicomio o en otro lugar
es el silenciamiento de la verdad por parte de quienes tienen el poder de nombrar la realidad. En la Galveston actual, la historia se cuenta a veces como una historia de fantasmas local, despojada de su contexto histórico y reducida a una historia de fantasmas, sin conexión con los patrones más amplios de explotación y deshumanización del sur anterior a la Guerra Civil. Ni siquiera se reconoce como una versión extrema de cómo se reducían las vidas humanas a bienes. Pero bajo la superficie de la ciudad moderna, literal y figurativamente, yacen los fantasmas de lo que podría haber sido uno de los capítulos más oscuros de la historia de Galveston. Las páginas arrancadas del libro de contabilidad de la plantación, las compras de cal viva, los instrumentos quirúrgicos ocultos, los extraños frascos con restos humanos conservados, todo apunta a un horror totalmente humano en su origen y ejecución. Tal vez lo más aterrador del misterio de la plantación Cole es su verosimilitud. Aunque la evidencia final de los crímenes de los Cole sigue siendo elusiva, las piezas dispersas arman una imagen convincente de lo que pudo haber sucedido cuando la desesperación financiera, la depravación moral y el poder absoluto sobre las vidas humanas chocaron en el mundo aislado de una plantación costera. Debajo de la casa Cole, ahora enterrada bajo asfalto y cemento, yacen secretos que tal vez nunca se revelen por completo. Las voces de los desaparecidos han sido silenciadas por el tiempo y el olvido intencionado. Lo que queda es el retrato de la maldad latente en los seres humanos ordinarios cuando las circunstancias y el carácter se combinan de ciertas maneras. En última instancia, lo más inquietante del enigma de la plantación Cole no es lo que conocemos, sino lo que podemos deducir razonablemente, y la comprensión de que atrocidades similares podrían haber tenido lugar en otros lugares, sin dejar más que susurros para que la historia los desentierre. Es un recordatorio de que debemos desafiar las versiones oficiales, guardar incluso la evidencia más pequeña y darnos cuenta de que los peores momentos de nuestra historia colectiva pueden ser los que se escondieron con mayor éxito. Hoy, mientras el tráfico fluye sobre lo que una vez fue la plantación Cole, pocos sospechan que están conduciendo sobre los restos disueltos de 14 seres humanos, sacrificados en el altar de la ganancia y la curiosidad médica. Los edificios han desaparecido. Los personajes principales han muerto hace mucho tiempo. Las pruebas se han perdido o destruido, pero el espíritu de lo que ocurrió allí permanece en los archivos, en la memoria colectiva y en las preguntas que el caso aún plantea sobre hasta dónde se puede enterrar la verdad del pasado. Cuando terminamos de analizar lo que podría ser el misterio más inquietante en la historia de Galveston, teníamos más preguntas que respuestas. ¿Qué le pasó a Elizabeth Cole después de su última entrada en el diario? ¿La encerraron en un manicomio? ¿O tuvo un destino similar al de las 14 personas que desaparecieron de los registros de la plantación? ¿A dónde fueron a parar los materiales que Rosalie supuestamente llevó a Nueva Orleans y quién finalmente se lucró con este horrible comercio? Tal vez estas preguntas nunca tengan una respuesta completa. La quema del diario de Elizabeth, la destrucción de las páginas del libro mayor de la plantación, la desaparición de las cartas de Elizabeth, todo apunta a un intento de borrar esta historia. Que estos esfuerzos tuvieran éxito en gran medida dice mucho sobre las estructuras de poder que primero posibilitaron y luego encubrieron lo que sucedió en la plantación Cole en 1856. Para los 14 desaparecidos de aquel verano, los anales de la historia no reservan ni siquiera el honor de los nombres. Ahora no son más que una anomalía estadística. Sus nombres, sus historias, su dolor, desconocidos en los registros oficiales. Cualquier horror que hayan soportado en sus últimos momentos queda en el conocimiento de ellos y sus asesinos. El enigma de la plantación Cole nos recuerda que la historia no es solo lo que se escribe, sino también lo que se deja fuera de la escritura. Nos invita a escuchar entre líneas, a reconocer las voces silenciadas. Sobre todo, nos recuerda que el horror no se encuentra en lo sobrenatural, sino en lo que la naturaleza humana es capaz de hacer cuando se deja llevar por la codicia, la desesperación y la corrupción moral. Al anochecer sobre el actual Galveston, los fantasmas que persiguen esta narrativa no son espectros, sino las verdades inquietantes sobre nuestro pasado colectivo que aún no hemos enfrentado por completo. Los horrores más inquietantes son los que nos muestran
no lo que debemos temer de más allá de la tumba, sino lo que debemos temer de nuestros semejantes y de nosotros mismos. El ruido que aún resuena a través del siglo y medio que ha transcurrido desde aquellas noches de verano de 1856 no es el chasquido de cadenas ni el lamento de fantasmas. Es el silencio. El silencio cómplice que dejó que 14 personas se desvanecieran sin ser cuestionadas, que descartó el testimonio de Elizabeth Cole como una alucinación, que borró diligentemente cualquier rastro de una atrocidad sistemática. Un silencio que perdura hasta el día de hoy, interrumpido solo por los retazos de verdad que emergen de archivos olvidados, hallazgos fortuitos y la labor de quienes consideran que incluso los episodios más sombríos de la historia merecen ser reconocidos. Porque en ese reconocimiento está nuestra única defensa contra la recurrencia de tales atrocidades. El conocimiento de que fueron posibles una vez, y por lo tanto, podrían volver a serlo, si desviamos la mirada de realidades incómodas, o acallamos a quienes se atreven a señalarlas. El enigma de la plantación Cole nos recuerda que las historias más escalofriantes no siempre se encuentran en los cuentos de fogatas, sino en los registros de nuestro pasado, esperando ser desenterrados. Y tal vez lo más aterrador no sea lo que ocurrió en esa plantación de Galveston en 1856, sino lo bien que se ocultó a la vista. Y cuántos otros terrores similares pueden estar acechando bajo las ficciones educadas de nuestra historia colectiva. Y el enigma no es lo que pudieron haber hecho Nathan y Rosalie Cole, sino lo que no hemos visto, no hemos preguntado y no hemos reconocido. Y ese es un horror que nos persigue mucho después de que los últimos vestigios físicos de la plantación Cole hayan sucumbido al paso del tiempo y al progreso. La próxima vez que esté en Galveston, tal vez manejando por donde solía estar la plantación Cole, piense en esos 14 nombres sin rostro, cuya desaparición del registro desató esta sombría investigación. En ese recuerdo está tal vez la única justicia que obtendrán: el reconocimiento de que existieron, de que importaron, y de que lo que les ocurrió no debió haber sido sepultado bajo el silencio y el olvido premeditado. Porque al final, el secreto de esclavos más aterrador de Galveston no es lo que ocurrió en 1856, sino lo bien que se ocultó ese horror y lo que eso revela sobre nuestra capacidad de hacer la vista gorda ante realidades incómodas, tanto entonces como ahora.